Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. El placer de nosotros de recibir a Don Elis Pérez hoy día es inconmensurable. Don Elis, muchas gracias por estar en la hora 22. En la hora 22. Sí, porque imagínese. En la 23 nos acercamos al final del día. Al final del día, sí. Entonces ahora, 10 de la noche, hora 22, se escucha distinto, pero por eso estamos acá a esta hora de la noche, a las 10. Bueno, pues déjame decirte que a mí me da un placer muy particular porque nosotros trabajamos juntos cuando tú eras casi un muchachito. Y yo no estaba lejos de ser eso. No, en modo alguno, claro, tiene usted toda la razón. Y me da pues mucho gusto verte de nuevo y ver que te has mantenido en la profesión. Sí, así es, así y es. estar junto a Abinader pues, es un privilegio. Y usted sabe por qué el privilegio, es el original. El original. Nació primero. Así es. El Abinader que nació primero. Qué bien, qué bueno. Don Elis, mire, usted tiene una trayectoria en la vida pública de República Dominicana que para mí lo más importante de esa trayectoria es el respeto que todos puedo decir, todos le tenemos. Y lograr el respeto de una sociedad se logra siempre en base a actuar de cara al sol, actuar con capacidad, con seriedad, con honestidad, con calidad, y eso verdaderamente hace sentir a uno pues muy bien, porque al usted ser figura pública, nos sentimos representados en personas como usted. Si yo aquí lo hago mal, me señalan con el dedo porque soy reconocido en la calle. De igual forma, si lo hago de la manera correcta, pues otra será la reacción. En su caso, que en esta noche vamos a hablar sobre su trayectoria, a mí me gustaría saber, ¿usted se siente en su interior más deportista, más ligado al turismo? ¿Piensa como empresario turístico, como trabajador turístico? ¿Piensa como comunicador? ¿Qué más se siente usted? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se identifica a sí mismo? ¿Qué te digo? Uno debe tener una sola novia, ¿verdad? Porque si no te pueden señalar usando algunos epítetos no agradables. Pero realmente yo he tenido dos profesiones, dos novias en ese sentido, con las cuales me he mantenido prácticamente toda la vida, que son las comunicaciones, más bien, aunque en los últimos años he devenido en articulista ya fijo, actualmente en el Listín Diario, anteriormente lo hice en el Diario Libre, como contribuidor frecuente, no tenía una columna fija, pero cuando entré al Listín, ya Miguel Franjul me planteó, ¿tú crees que tú podrías mantener una columna semanal? Porque eso requiere una disciplina y una entrega, ¿no? Yo le dije, bueno, yo puedo tratar, vamos a ver. Y así ha sido, hace ya varios años. Es decir, que he devenido un comunicador de esa última etapa que es la prensa escrita. Pero básicamente yo nací como un hombre de radio, haciendo el Hit Parade en la HIZ en el 1953. Yo tenía 17 años, parecía que tenía 14, flaquito y chiquito. Si tengo que sacar una y dejarlo en una profesión que haya sido de mi interés y de mi disfrute, debe ser la comunicación. Porque ahí fue que yo me inicié. No tenía la menor idea, cuando uno es joven, y todos hemos pasado por esa etapa, cuando tú tienes entre 12 y 16, 17 años, tú te preguntas qué es lo que tú quieres ser, o tú vas definiendo cosas que te parece que tú quisieras ser, hasta que finalmente se define aquello que vas a hacer. Bueno, pues en esa etapa yo pensaba que me hubiera gustado ser
En esa época era la época de la dictadura. Yo me acuerdo que la mayoría de los jóvenes de mi barrio, cuando yo tenía 11, 12 años, ahí en Villa Francisca, en la Benito González, esquina de Enriquillo, la mayoría de los jóvenes lo que querían ser era pilotos, porque la Fuerza Aérea, como el hijo del jefe, era el jefe de eso, eran unos bonitillos todos, pepinitos, todo el mundo quería, todos los jóvenes querían ser pilotos. Y yo no dejé de pensar, a lo mejor yo debía ser piloto también. Pero eso se me fue en poco tiempo. Después pensé que me gustaría la abogacía, el derecho. Y dentro de eso pensé que me gustaría un día ser diplomático. Óyeme, si yo fuera embajador en Francia, en Alemania, en España, sería una cosa formidable. Y las circunstancias me llevaron a algo que yo nunca hubiera pensado, a ser locutor, porque era la época de las voces gruesas y engoladas. Claro. Además de gruesas, se engolaban. Y yo llego a una H&Z, que era la emisora que tenía tal vez el mejor grupo de locutores de las emisoras privadas. Tú tenías La Voz Dominicana en un sitio aparte, porque era la cuna prácticamente de todo en esa época, y donde se aprendía. Yo llego a una H&Z que tenía locutores de primerísima línea. Pero usted se convierte en locutor porque buscó ser locutor. No, fue una cosa muy casual. Yo estaba aprendiendo inglés y decidí que una de las vías que yo iba a utilizar para aprender el idioma iba a ser escuchar las canciones norteamericanas, porque en ese periodo de aprendizaje me di cuenta que había un programa que se escuchaba en La Voz de América, en onda corta, que prevalecía en esa época. La gente oía mucha onda corta. Y yo ahí descubría La Voz de América. Entonces los sábados, en la tardecita, a las 7 de la tarde, generalmente ellos pasaban el programa Your Hit Parade, que presentaba las 7 canciones más populares de la semana de los Estados Unidos y una canción invitada de esas que parecía que podían llegar al listado principal. Entonces, bueno, yo decidí escuchar ese programa porque las canciones mayormente eran las mismas. Cambiaban de posición. La que estaba la semana pasada, el número 7, a lo mejor ahora está esta semana el número 5 y después sigue bajando al número 3 y si llega a la cúspide, bueno, pues la número 1 de la semana. Entonces eso te daba la oportunidad de tu poder escuchar la misma canción, y yo decidí comenzar a escribir las letras de las canciones. Entonces me doy cuenta en ese proceso, la primera canción que yo me aprendí completa fue Because of You, que fue la canción que hizo a Tony Bennett. Y Tony Bennett hizo la canción. O sea que en el inglés usted, en su aprendizaje, usted es autodidacta. Yo soy autodidacta, sí, en el aprendizaje del idioma. Mucha gente pensó que yo fui a la escuela en Estados Unidos, que me mandaron a la escuela mis padres, nada más lejos. Y manejó también y de una manera tan correcta el inglés que usted era el translator, el traductor de muchos eventos internacionales como Miss Mundo, Miss Universo. Los más importantes, Miss Universo, Miss Estados Unidos, la entrega del Oscar. Yo me pasé como 20 años haciendo ese tipo de programas anualmente. Yo llegué luego a comprar los derechos para pasarlos por la televisión y hacer yo mismo la traducción simultánea. Pero entonces también, luego de ser locutor, usted pasa a la televisión como talento. Exactamente. Cuando yo llego a la televisión, mi viejo amigo de entonces, Víctor Cabral, acababa de regresar de Londres, que había estado como cónsul general y ministro consejero de la embajada. Y Víctor me dice, mira Eli, hay un programa que hacen en Estados Unidos, que es el Tonight Show, conocido por todos los que ven la televisión norteamericana, aún al día de hoy.
Me dice, y en Londres había un inglés que hacía un programa de ese mismo estilo que se llama David Frost. Y aquí no hay un programa de ese estilo, que es la entrevista casual, que parece casual, que no necesariamente es a grandes figuras, sino a personas que tienen algún detalle que lo hace interesante. Me dice, yo no veo ningún programa aquí, en las entrevistas que se hacen es a los políticos normalmente. Eso. Entonces me dijo, y yo creo que tú serías la persona para hacer un programa así. Yo le dije, bueno, yo conozco el Tonight Show porque cada vez que voy a Estados Unidos a transmitir los juegos de pelota y eso, pues yo veo la televisión americana y el Tonight Show es uno de los programas que yo trato de no dejar de ver. Además, como es tan tarde de la noche, generalmente a esa hora yo estoy en el hotel y veo el programa y después me duermo. Entonces el problema es, Víctor, que yo no estaría disponible para hacer el programa porque yo comencé a seguir la carrera de los peloteros dominicanos en Grandes Ligas al poner mi propia emisora. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo que sea diferente? Y una de las cosas que se me ocurrió fue seguir la carrera de los dominicanos en Grandes Ligas, que ya ese primer grupo de Julián Javier, Felipe Alou, Juan Marichal, ya ese primer grupo había ido comenzando a consolidarse y ya a lucir como estrellas. Yo dije, valdría la pena seguir la carrera y darle al público dominicano esa satisfacción, que puedan seguir a sus peloteros que ya comienzan a brillar en Grandes Ligas. Y yo dije, bueno, con eso yo voy a abrir mi emisora, incluyendo eso en su programación. Entonces, ¿ese seguimiento era con la transmisión de los partidos o con datos sobre esos? No, era la transmisión, pero la transmisión a distancia. Billy Berroa pretendía estar en el estadio, entonces él hacía la recreación del juego, pero como si fuera el juego mismo, como si él estuviera en el estadio. Que yo para averiguar eso tuve que irme a Nueva York, porque aquí no pude conseguir información suficiente para saber cómo se hacía. Cuando me di cuenta, después de ir a la embajada, a la All America, a la RCA, a ver si alguna de esa gente tenía información al respecto, me di cuenta que no. Yo, bueno, si me voy a Nueva York, me imagino que yo voy a averiguar. Y me fui al tercer día. Y lo pudo averiguar. Y así mismo ¿Y fue. dónde fue? ¿Al estadio mismo o, no, o a emisoras? Yo fui a la RCA de Nueva York. Yo fui a la primera oficina que visité, fue la Prensa Asociada, Associated Press, que en esa época estaba en la Tercera Avenida con 42, cerca de Times Square. Y alguien me dijo que podía ser que ellos pudieran ayudarme. Y fui allá, y ellos me dijeron, no, nosotros tenemos un servicio, pero que no lo vendemos a todo el que quiere que se lo venda. Un servicio exclusivo para nuestros clientes, que son medios de comunicación. Nosotros le damos un resumen cada 3 innings de cómo van los juegos, cada uno de los juegos. Digo, y ese resumen no incluye los detalles, bola y strike, foul, un hit que se convierte en un doble. Sí, claro, claro. Me dijo, no hacemos eso, no. Entonces yo dije, bueno, pues déjame ir a la RCA en Nueva York, que ya yo había ido a la de aquí, que estaba en la calle El Conde. Entonces el ingeniero que habló conmigo me dijo, no, nosotros no hacemos eso, pero si mal no recuerdo, me dijo él, la Western Union daba ese servicio. Wow. Para que los juegos se pudieran recrear. Digo, no me diga. Dice, pero yo no sé si ellos lo siguen dando todavía. Digo, ¿y dónde está la Western Union? Él no tuvo que buscarlo. Me dijo, 66 Broad Street. Digo, 66 Broad Street. ¿Y cómo yo llego ahí? Me dijo, bueno, hay 2 maneras fáciles. Usted coge el tren, el subway, o se va en un taxi. Yo le dije, bueno, yo no sé andar en el subway todavía, así que yo cogeré mi taxi. Y efectivamente, 66 Broad Street, oh, yes, sir, y cogimos para allá. En el mismo Manhattan. En el mismo Manhattan, un poco allá abajo en la ciudad.
Entonces la persona que me atendió me dijo, sí, nosotros todavía damos ese servicio. Digo, pues me salvé. Entonces yo le digo, mire, sí, sí. Digo, ¿y cómo ustedes lo hacen? Me dice, bueno, nosotros enviamos un narrador que va al estadio, usted me dice, ¿qué juego usted quiere? Y nosotros, porque nosotros estamos en todo el país, nosotros asignamos un narrador que va al estadio y narra el juego, con la diferencia que en vez de decir la narración oralmente, él la escribe. Pero con todos los detalles. Bola baja y afuera, foul hacia atrás, o foul en línea por el right field. Digo, no, está perfecto, eso es. Digo, bueno, pues entonces vamos a hablar de negocio, cuánto me va a costar, tal y tal. Digo, porque mire, nosotros estamos en Santo Domingo, en la República Dominicana. Me dice, fuera del país. No, yo no le puedo dar el servicio. ¿No? Digo, pero ¿por qué? Dice, porque nuestra licencia es doméstica. Nosotros no tenemos licencia internacional. ¿Y cómo resolvió ese problema entonces? Bueno. Estilo dominicano, me imagino. Bueno, se me prendió el bombillo, que es como decimos aquí los dominicanos. Yeah. Y yo le dije, pero mire, usted no tiene licencia internacional, pero la RCA la tiene. Yo vengo de allá ahora mismo, aquí que están ahí en la calle 41. Y ustedes están allá en Downtown, en Santo Domingo, en la calle El Conde. Me dijo, porque ellos tienen licencia internacional. Entonces yo ahí se me ocurrió, le digo, y si yo le pido que usted me entregue el juego, digamos que es un juego de los gigantes, pensando en Marichal, un juego de los gigantes, ya sea en San Francisco o en Pittsburgh o en Atlanta, donde sea, de la Liga Nacional, que usted me lo ponga aquí en Nueva York. Usted no se lo puede entregar a RCA aquí en Nueva York. Me dice, sí, yo lo puedo entregar a RCA, sí, aquí en Nueva York, sí. Digo, pues entonces un momentico, usted me presta su teléfono, porque no había celular. Usted me presta un teléfono para yo llamar al hombre, al ingeniero de RCA. Me dice, sí, cómo no. Y yo lo llamé, mire, ingeniero, estoy aquí con el hombre de la gente que usted me dijo, de Western Union. Y hay esta dificultad, ellos tienen licencia doméstica nada más. Si él le entrega a ustedes no me lo pueden enviar para que su oficina allá en la ciudad de Santo Domingo lo reciba. Pero lógico que sí. Digo, bueno, pues ya está resuelto. Le dije, mire, ya, usted me le entrega a RCA y yo me entiendo con él. Y a partir de ahí empezamos a recibir las transmisiones de los juegos. El 19 de abril de 1963 abrió Radio Universal cerca de las 4 de la tarde, porque era la 1 de San Francisco. Ya. No me diga que abrió la transmisión con un juego. Con un juego de pelota. ¿Así se inauguró Radio Universal? Así se inauguró la emisora. Porque yo había ordenado un transmisor Collins de 5 kilos, que aquí en el país no lo habían todavía. Muchos 5 kilos. Muchos 5 claro. kilos. Bueno, la HIZ, la HIG, todo ese, la voz del trópico, lo que tenían era 1 kilo. Y otros lo que tenían eran medio kilo. Que la HIG luego pasa a ser Radio Popular, pero eso es después. No. Galaxia. Exactamente. Galaxia, en FM. Sí, porque Popular nació con el nombre de Popular. Sí, de Popular. Pepe Justiniano, viejo amigo. Entonces, nosotros salimos cerca de las 4 porque mi transmisor no había llegado, se retrasó la operación del envío. Y mi ingeniero, Héctor Cambero. Don Héctor Cambero, sí. Sí, Héctor Cambero me dijo, déjame hablar con el director de la onda musical, que él es ingeniero y él hace su propio equipo, a ver si él tiene algo que nos pueda prestar de momento. Y así mismo fue. Nos prestaron un transmisor de 250 vatios, de un cuarto de kilo. Se oía por lo menos aquí en la capital, en el área urbana. Sí. Y así salimos nosotros, cerca de las 4 de la tarde, porque el juego comenzaba a las 4, que era la 1 de San Francisco. Había 3 horas. ¿Y ese día quién pichaba por San Francisco? Marichal. Y Juan tiró sus 9 innings y ganó, creo que fueron 3-1. ¿Y quién narró ese día, los narradores? Billy Berroa, fue el narrador. ¿Y los comentarios? Max Álvarez. Ya.
Tomás Troncoso apareció como 2 semanas más tarde y me dijo, mire, mi nombre es Tomás Troncoso, yo soy deportista, soy cronista deportivo. Lo primero es felicitarlos a ustedes por lo que están haciendo, que ha sido un escándalo. Esos juegos la gente lo oye y cuando es Marichal una alarma nacional. Un toque de queda. Un toque de queda. Entonces me dice Tomás, yo lo que quisiera es poderme integrar a la transmisión. Yo, pero nosotros tenemos ya un comentarista sí, que es Max Álvarez. Él me dice, sí, yo lo sé. Y él es muy bueno en lo que él hace. Pero lo que yo podría integrar es un aspecto que él casi no maneja. Estadísticas. No, me dijo la parte técnica del juego. Él casi, no sé si es que no tiene el conocimiento bien, pero yo me he dedicado a aprenderlo y conozco bien los fundamentos del béisbol. Entonces, yo lo que haría es más bien el énfasis en esa parte, que él casi no maneja. Porque él tiene un gran humor y le da mucha vida a la transmisión. Es decir, yo no busco sustituirlo, sino añadirme. Ya. Entonces ahí me ganó. Yo Qué dije, bueno. pero espérate. Entonces hablé con Billy Berroa, le dije, Billy, mira, este señor ha venido y me dice esto. ¿Tú crees que tú podrías hablar con Max? Porque si Max se pone los erizos, a lo mejor no debemos tocar esa tecla. Y él me dice, no, yo hablo con él. Y es verdad, él no maneja muy bien esa parte del juego. Y él habló con Max. Entonces Billy me dijo, mira, hablé con el muñeco, como le decía. Sí, a Max. Y él dice que no tiene Bien. ningún problema. Y así nace Tomás Troncoso. Y esa fue una decisión de ustedes, tanto de Billy como usted, que verdaderamente fuimos beneficiados. Sí. Todos los que escuchábamos el deporte, porque enriqueció verdaderamente un ícono en los comentarios deportivos, Tomás Troncoso, no solamente en el béisbol, sino en muchísimos. Pero bueno, vamos a hablar más. de otros aspectos. Sí, pues. vamos a otros aspectos. Yo soy muy detallista. Después, no, pero está bien, el televidente está satisfecho también con eso. Vamos a una pausa. Abinader abre el segmento entrante para que inicie sus preguntas a don Elis Pérez, que nos relata parte de la historia de la radio, un hombre que es historia de la comunicación dominicana. ¿Tú vas a dejar que Abinader gobierne la segunda parte? La segunda parte, sí. Abinader el original. En breve, don Elis Pérez, nueva vez con ustedes. Bien, interesante conversar con don Elis Pérez y más que interesante, un privilegio, tanto para mí como para ustedes, como para Abinader, que ahora se estrena en nuestro conversatorio en el día de hoy con usted, don Elis. Mire, don Elis, de verdad que como dice Gregory, no hay muchas cosas que añadir, pero uno se siente tan grato y para los amables televidentes también, todas sus opiniones, sus comentarios. Y a mí se me ocurre la idea de hablar de don Elis Pérez, el hombre de espectáculo, de noticias, de política, de deportes, de todo, una parte de todo eso que usted ha sido. ¿Cuál ha sido su mayor digamos, satisfacción desde el punto de vista personal con todas estas manifestaciones? Incluso teniendo a figuras de mucha importancia como la de relacionados en términos de la política, cercanos, muy cercanos a su trabajo, como la figura de Juan Bosch, Peña Gómez, Balaguer. Todas esas figuras pasaron por sus manos. Y es una experiencia, y es una experiencia para esta generación de periodistas, de productores de televisión, de toda la gente que realmente ha podido vivir una parte del trayecto de su vida en las comunicaciones. Mira, hacer una selección es como
Gregory me preguntó al principio del programa en relación a la comunicación y al turismo. La vida me ha enseñado, a mis largos años ya, que son 86 cumplidos, Wow. la vida me ha enseñado a disfrutar y llevar a cabo las diferentes etapas en compartimientos estancos, separados. Entonces, yo no soy muy dado a comparar una cosa con la otra, porque las experiencias son completamente diferentes. Si yo te digo, bueno, haber conversado con el profesor Bosch, como tuve la oportunidad en varias ocasiones que lo entrevistamos, y no se me olvida nunca una que estábamos en un desayuno, Milady y yo, con él en el Canal 7. Y él acababa de hacer, hacía como una semana o dos, un comentario en relación a que las empresas del Estado, las de Corde, debían ser vendidas al sector privado. Y eso a mí me llamó la atención. Y teniéndolo ahí en la mesa, yo no lo iba a dejar pasar. Y le digo, profesor, ¿será que usted ha variado su concepción filosófica política que usted acaba de plantear, que empresas que están en manos del Estado, porque ha sucedido así, porque eran del dictador, cayeron en manos del Estado, ahora usted plantea que pasen al sector privado? Parece una contradicción al pensamiento socialista. Y él dio un manotazo en la mesa. Le dijo, no, con el manotazo. Yo he sido socialista, soy socialista y seré socialista. No se pudo aguantar. Pero yo le planteé la realidad. Parece una contradicción que él dijera eso. Era chocante. Entonces él, bueno, pasó a explicar las razones por las que... Ese es un momento que nunca se me olvidó, por la reacción que él tuvo y porque era mi deber hacerle el planteamiento, porque a mí me chocó cuando, desde que lo vi, digo, el profesor está diciendo que las cosas que ya están en manos del Estado se las entreguen al sector privado. Eso no es socialismo como uno lo concibe, ¿verdad? O como lo hubiera explicado Marx, que lo definió. Entonces, bueno, tú tienes a una figura como Joaquín Balaguer, que me tocó también entrevistarlo en diferentes ocasiones y tratarlo. Yo nunca fui balaguerista en el concepto político, nunca voté por él, siempre voté por la oposición, que en ese caso era el PRD, sin ser un activista político, porque nunca lo he sido. Pero he estado cerca por ser comunicador. Y a Balaguer yo he aprendido con el tiempo a valorar su condición y el tiempo en que a él le tocó manejar una situación completamente diferente a lo que tenemos hoy en día, con una cantidad extraordinaria de temas, de sujetos complejos, difíciles y encontrados, porque a él lo veíamos como un hijo de la dictadura y un partícipe de la dictadura, como lo fue. Sin embargo, a él le toca después recoger cosas y pretender crear un estado de situación nuevo. Eso no era fácil. Yeah. Con la oposición que existía, de familias que habían perdido hijos, sobrinos, padres, que habían sido eliminados por la dictadura. No era nada fácil. Y con el tiempo yo he ido viendo su figura, entendiéndolo un poco más de aquella época en que yo no estaba de acuerdo con... Yeah. Peña Gómez. Peña Gómez es un personaje extraordinario. Nada más hay que pensar con lo que tuvo que luchar Peña Gómez. Por su color, por su origen, por su figura. Peña Gómez es un personaje extraordinario desde todo punto de vista. Yo recuerdo también, hay momentos que nunca se te olvidan. Lo íbamos a entrevistar, Milady y yo, él era el invitado al desayuno.
y estamos con la muchacha que le está poniendo el maquillaje. Y yo le digo, yo fui muy amigo de Jacobo Magluta, porque fui compañero de estudio de Freddy Magluta, su hermano menor. Fuimos juntos a la escuela, Freddy y yo pasaba todos los días por su casa para bajar juntos. Yo vivía en la Benito González y él vivía en la avenida Mella. Yo pasaba por su casa y bajábamos juntos a la escuela Luisa José Pellerano, que estaba en el Arzobispo Noel. Y me acuerdo de doña Elena, la madre de ambos, de Jacobo y de Freddy, decía que yo era su hijo postizo. Pues yo pasaba por su casa todos los días. Todos los días. Y yo le digo ese día a Peña Gómez, cuando le están poniendo los afeites, ¿verdad?, los cosméticos, digo, doctor Peña, esa diferencia que usted y el licenciado Magluta tienen, no le es conveniente al partido porque es una división. Y en las divisiones los opositores generalmente salen ganando. No hay manera de que ustedes se entiendan y lleguen a ese entendido de que uno sea el aspirante a la presidencia y el otro vaya como vice. Que en ese caso, porque ya Magluta había planteado su candidatura, a él le hubiera tocado ir como vice. Y yo siempre pensé en esa época, digo, Peña Gómez tiene sus enemigos que van a trabajar hasta el último momento para evitar que él llegue a la presidencia por la forma en que lo ven. Van a tratar de evitar a toda costa. Entonces yo pensé, para él llegar al palacio, le sería mucho más fácil ir en una candidatura a la vice y situarse en el palacio y que la gente se acostumbre a verlo ahí. Y cuando el presidente salga de viaje, él sea el actuante. Eso pensaba yo. Y él me dijo, ay, compañero, mire, si Jacobo llega a sentarse ahí, no hay quien lo apee. Así me contestó. Así le contestó. Nunca se me olvida eso. Porque eso estaban él y yo y la muchacha que lo estaba poniendo los cosméticos. Me dijo, si Jacobo se sienta ahí, no hay quien lo apee. Pero yo lo veía así. Él tiene un problema para llegar a la presidencia. Pero si él se mete en el palacio a través de una vice, ya está en el palacio. Cierto. La gente acostumbra a verlo ahí, ya llegó. Don Ellis, ahora que usted está remembrando personalidades que han sido figuras de principalía en República Dominicana, su participación como figura pública, la suya, se puede decir que inicia a partir de la década del 60, podemos decir, a partir de ahí más o menos. Bueno, yo comencé a hacer el programa de música americana, la HZ, en el 53. Ya. Y yo entro a la opinión, bueno, en el 53, en el 54 yo me integré a una agencia de viajes de una pareja americana que tenían su oficina en el viejo Hotel Jaragua, en el lobby, Sutherland Tours. Y yo me integré, ellos pusieron un anuncio, yo lo contesté y me dieron la posición, necesitaba hablar inglés. Y yo me di cuenta que en esa época el Jaragua era el único hotel de primera clase que había en la ciudad. Así que las personalidades que venían al país eran en el Jaragua que se quedaban. Y yo me di cuenta casi de una vez de que estaba ahí. Digo, pero este es el sitio. Entonces planteé en la HZ, digo, mira, yo tendría la oportunidad de entrevistar a gente importante, tanto nacionales, porque todos esos empresarios que venían de Santiago o Puerto Plata, digamos los Bermúdez y los Brugales, que cuando venían aquí, que no tenían casa, era en el Jaragua que se quedaban. Digo, así que yo podría entrevistar gente de importancia, tanto nacionales como extranjeros, que ahí es que vienen. Entonces Homero León Díaz, que era el director de la emisora, me dijo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, tienes razón. Entonces yo creé un programa que se llamó Ellis Pérez Entrevista. Ya. Entonces yo comencé a hacer ese programa. Un día me llama una de las telefonistas del hotel, me dice, Ellis Pérez, mira, fulana, eran dos y yo las conocía bien a las dos.
Aquí está el actor, ¿cómo que se llamaba? The Picnic, William Holden. Wow. Aquí está William Holden que llegó ayer. Digo, no me diga. Dice, sí, está en una de las suites. Digo, pero vamos a darle un timbrazo para yo entrevistarlo. Y efectivamente él cogió el teléfono y yo le planteo, digo, mire, mi nombre es Elis Pérez, yo tengo un programa en una emisora y bueno, me enteré que usted estaba aquí y logré averiguar dónde estaba y por eso lo estoy llamando. Me da 5 minutos. Usted pedía 5, pero ya por ahí se iba. Sí. Entonces él me dice, bueno, mire, ¿cómo es su nombre? Elis Pérez, su apellido Pérez. Mire, señor Pérez, yo me estoy preparando ya las maletas, pues yo me voy a un vuelo al mediodía para Miami. Es decir, que ya no va a haber tiempo de hacer eso. Le agradezco que haya pensado, pero no hay tiempo. Ok, bueno, yo me despido. Me voy al aeropuerto, porque era parte de mi trabajo, de la agencia de viajes, ir a esperar los vuelos y la gente que venía al hotel con el listado de los que ya tenían reserva y estar atento a los que no tenían reserva y venían al hotel por si querían un tour de la ciudad, un paseo o del interior. Entonces, cuando estoy en el aeropuerto, don Ramón Prieto, el papá de Ramoncito Prieto, el tour operador también. De Prieto Tours, sí, Prieto Tours, famoso. De Prieto Tours. Don Ramón Prieto era de los que atendían, trabajaba para la Pan American. Entonces yo veo que el vuelo que iba a Miami salía el 435, que salía a las 12:35 de aquí para allá. Y esto es temprano, las 9:30 de la mañana. Entonces veo que dice tardío. Ya. Llegada tardía. O sea, se iba a retrasar. Se va a retrasar, retraso. Entonces yo le digo al señor Prieto, señor Prieto, ese retraso, ¿cómo es? ¿Un rato, media hora? Me dice, no, parece que tienen otro tipo de problema porque el avión no ha salido de Miami, así que él no se sabe a qué hora va a venir. Digo, no me diga. Y entonces, ¿cómo ustedes le avisan a la gente que tiene reserva? Me dice, bueno, tan pronto nosotros sepamos, ya estamos llamando a nuestros clientes para que sepan que no tienen que venir al aeropuerto porque hay un retraso amplio, que nosotros le avisamos. Digo, no me diga. Digo, pero ven acá. Usted me presta el teléfono. Pero no había celulares. Sí, y yo llamo al hotel. Al hotel. Póngame la suite del señor Holden. Digo, mire, señor Elis Holden. Pérez. El que lo llamó más temprano para decirle de una entrevista, para decirle que su vuelo está demorado, pero no por media hora, ni 1 hora, ni 2 horas. El vuelo está parado en Miami, tiene un problema mecánico y no se sabe si lo van a arreglar o si van a asignar otro vuelo. Y ellos me acaban de decir que le están avisando. Me dice, no me diga. Pero usted no sabe lo que yo le agradezco, que me deje ahora tranquilo. Dice, pero mire, a propósito, la entrevista que usted me dijo, ahora yo la puedo dar. Y yo entrevisté a William. Qué bien, wow, qué interesante. Mire, don Elis, usted habla de un momento en que Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, dirigía República Dominicana. Con ese criterio que desde su juventud tuvo, pensamientos progresistas, interés en decollar, ya se vio que se fue por la comunicación. ¿Cómo manejaba su integridad personal, sus criterios ante una situación que no era de vivir en democracia? Bueno, yo te podría decir que a mí me salvó el hecho de que era muy jovencito todavía. Yo tenía un par de amigos que vivían en mi vecindario. Uno vivía en la casa de al lado, Rafael Paredes y su hermano Esteban. Eran mis vecinos. Pero Rafael, que era el hermano mayor de los dos, me llevaba como 3 o 4 años.
a mí. Yo tenía 11 años, yo vine a los 10 años de Santiago a la capital. Y unas casas más abajo, en la Enriquillo, vivía Luis de Peña, que tenía a sus hijos, Luisito, Julito y 2 hembras, Clara y Diana de Peña. Entonces, los 2 amigos míos, Luisito también me llevaba como 3 o 4 años, que fue quien me indujo a hacerme filatelista, coleccionista de sellos, que me ayudó muchísimo a ampliar el marco de mi vida. Y sus relaciones, supongo. Exactamente. Bueno, se perdieron los 2. No me digas. Perdidos Sí, entre comillas, se perdieron los 2. Porque ellos tendrían, yo tenía 11 años más o menos, entre 10 y 11, y ellos tendrían 14 o 15, ya ellos estaban pensando de otra manera, e integrado a grupos probablemente un poco más maduros que ellos, muchachos que tenían 17, 18, que ya actuaban como adultos, y ellos ambos se perdieron por ser parte de ese pensamiento de libertad que ya cundía y que ya se podía sentir. Y yo pienso que yo probablemente seguí vivo por lo jovencito que era. Ya. Usted luego, adelantándonos en el tiempo, 1981, el presidente era don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, del Partido Revolucionario Dominicano, sí. Lo designa ministro, en ese entonces secretario de Estado de Turismo. Sí. En ese momento, donde República Dominicana no tenía todavía el auge, pero que se podía prever que teníamos todas las condiciones para desarrollar buen turismo, ¿qué significó, cómo manejó usted esas responsabilidades gerenciales de ser el secretario de Estado, el ministro de Turismo de República Dominicana? Bueno, fíjate, cuando don Antonio llega al poder, a mí me llamó una persona que ustedes deben conocer, Mario Emilio Pérez. Correcto. Mario Emilio es mi compadre, yo soy padrino de su hijo Milovan. Trabajó en Universal conmigo desde el inicio de la emisora. Y Mario Emilio un día me llamó y me dijo, mira Eli, mi esposa, mi mujer, Praste Pérez. Doña Ibelice. Doña Ibelice Praste Pérez. Ibelice me dijo que el partido ya había ganado las elecciones, pero estaban en la transición, no habían llegado a agosto. Ella me dice que ellos se han dado cuenta que en el partido no hay mucha gente que conozca de turismo. Y ella sabe que tú eres un hombre de ese ámbito. Y me planteó, ¿tú crees que tu amigo Eli estaría en disposición de colaborar y ser parte del equipo que va a trabajar en delinear lo que sería el programa de turismo del nuevo gobierno? Y él le dijo, no, pues yo puedo hablar con él. Y Mario me llamó y yo le dije, con mucho gusto. Entonces yo me integré a ese equipo. Entonces, bueno, a partir de ahí, el mismo Mario me dijo, de ese grupo va a salir el secretario, seguramente. Eso no quiere decir que yo te estoy asegurando nada, pero normalmente es así. Y éramos como media docena de personas. Y yo contribuí de esa manera. Y yo tenía entonces a mi favor que yo tenía la confianza plena de Jacobo, que era el vicepresidente electo. Sí. Entonces Jacobo, en sus conversaciones con Antonio, como se llamaban de primer nombre, lógicamente, Jacobo un día me dijo, mira, ahí, el presidente me dijo que él va a nombrarte a ti y a Rafael Flores Estrella, director y subdirector, que eran todavía directores, era una dirección. Se hizo como parte del programa de gobierno, se planteó ahí que subiera a Secretaría de Estado, lo cual sucedió efectivamente tal y como se proyectó. Me dijo, Antonio me dijo ayer que entre ustedes dos está el director y el subdirector. Entonces él me dijo, que probablemente va a nombrar a Rafaelito, director, y a ti subdirector. Y yo le dije, Antonio,
Eli no te va a aceptar una subdirección. Hazlo al revés, me dijo Jacobo. Bueno, al tercer o cuarto día yo recibí una llamada de Rafaelito Flores Estrella, que era mi gran amigo también. Me dijo, Eli, ¿te puedo ir a ver? Yo era director del Centro de Información Turística, que promovía el sector privado y que estaba frente a la catedral en esa época. Entonces, Rafael, ¿te puedo ver? Sí, ve mañana. Me dijo, Eli, mira, tú y yo somos los que vamos a la dirección de turismo, dándole credibilidad a lo que me había hecho a Jacobo. Tú y yo somos los que vamos. Yo quiero llegar a un acuerdo de caballeros contigo. Que si el presidente me nombra a mí director, yo quiero contar contigo como subdirector. Y yo te planteo lo mismo. Si el presidente te nombra a ti, tú cuentas conmigo. Yo no le contesté, yo le extendí la mano y nos dimos la mano. Ya ese era un compromiso que me quitaba del planteamiento que hizo Jacobo. Él no lo va a aceptar. Ya. Porque yo era su amigo, además. Correcto, correcto. Y si yo le di la mano, Desde eso luego, iba a ser así. Desde luego. Y yo le dije, Rafael, cuenta con eso. Pero después sucedió algo político, que fue una tercera persona que fue el que recibió el puesto. Ya. Parte de la historia. Señores, verdaderamente interesantísimo conversar. Como lo dije al principio, un privilegio escuchar a Elis Pérez aquí en la hora 22. No se mueva, en breve momento estaremos con usted de nuevo. Bien, don Elis Pérez, hay una persona que tuvo fama mundial, que es un ícono de las artes marciales, Bruce Lee. Vino a República Dominicana y usted, podemos decir, fue prácticamente, si no su anfitrión, un acompañante. ¿Cómo se produce esa situación? Bueno, no fui su anfitrión, aunque fui miembro del grupo que lo anfitrionó. Ya. Venían los exámenes generales. Yo estaba practicando karate en la escuela de karate que estaba en la, ¿cómo se llama esta calle? Perdomo, que cae en el malecón. Ahí detrás del Hotel Jaragua. Y Cookie Reyes era el director de la escuela de karate. Aunque ya yo tenía unos 33 años por ahí, yo decidí que chiquito, flaquito, tienes que aprender a defenderte. ¿Y qué practico? Bueno, karate. Y me enrolé y comencé a practicar. Vinieron los exámenes, yo era principiante, cinturón blanco. Después de un tiempo, tú tienes el examen de blanco, tú pasas a amarillo. Amarillo, correcto. Entonces a mí me tocaba ese examen. Y para ese examen, el profesor Cookie Reyes había invitado a quien había sido su profesor en Washington, que fue profesor también de Roberto Álvarez, el hoy canciller. Ya. Y Roberto tenía vida profesional en Washington, tenía un par de restaurantes. Y cuando, junto con Roberto Álvarez, Cookie Reyes dice, bueno, para traer al profesor Jun Rhee, que fue declarado padre del karate en los Estados Unidos. Muy famoso. Coreano. Cuando están preparando el viaje de Jun Rhee, resulta que Jun Rhee era buen amigo de Bruce Lee. Y Jun Rhee le dice a Bruce, mira, esto ahora coincide, tu viaje aquí a Washington, porque él vivía en California, tu viaje a Washington coincide con que yo tengo que ir allá, que vienen los exámenes principales de una escuela que yo auspicio en República Dominicana. Si tú tienes estos días, yo voy por una semana, y Bruce le dijo, no, pues me voy contigo. Y quien armó eso fue Roberto Álvarez. Ya.
allá en Washington, que era Oh. cinturón marrón en esa época. De marrón tú pasas a negro. Entonces, bueno, vino Bruce Lee en febrero del 70, 1970. Estamos a tiro de 52 años Sí, ya, cierto. que se acaban de cumplir hace 2 semanas. Entonces, cuando él llega, inmediatamente yo lo invito al programa Encuentro de las entrevistas que yo hacía en el Canal 7. Obviamente él me dijo que sí, porque yo era parte del grupo que lo estaba atendiendo. Y de ese grupo, el que tenía la condición de ser comunicador profesional hablar era inglés. yo, y hablar, lógicamente. Entonces se definió que el presentador de él en todas las presentaciones públicas iba a ser yo. Qué Y interesante. así lo hicimos. Y hubo una rueda de prensa en el Roof Garden de la cervecería que existía entonces. Que hay una icónica foto él con una cerveza Exacto, dominicana. que la gente piensa que él está bebiendo cerveza Presidente. Nunca aprobó la Presidente. Ya. Cuando primero se le iban a echar, le dijo, no, yo no tomo alcohol. Oh, no tomaba Entonces alcohol. le sirvieron una malta morena. Si tú ves en esa foto, que cada X tiempo vuelve y sale, tú puedes ver el líquido. El vaso mío tiene un líquido claro, yo estoy tomando ese Presidente. Y el vaso de él tiene un líquido oscuro, que era malta morena. Ah, porque él no tomaba alcohol. Qué No tomaba interesante, alcohol. Abinader. Mire, qué lástima que se nos vaya. Mira, Nada, la rápido. gente todavía ve alguna de esas fotos y dice que Bruce Lee vino aquí. Sí, Eso no es verdad. Sí, vino aquí. un gran personaje, Y- gran Y personaje. extranjeros también. Dos figuras icónicas de la televisión dominicana, Freddy Veras Goico y Jackie Núñez del Risco. ¿Qué nos queda de eso y qué le queda a la televisión dominicana de esas dos figuras? Bueno, el ejemplo que ellos fueron de capacidad, de talento extraordinario, ambos, cada uno con su renglón, Freddy como humorista, pero ambos escribían canciones Muy culto. y ambos extraordinarios. Jackie fue un presentador que yo le rindo culto, que era su colega. Y Freddy, pues ni hablar. La figura de Freddy solo se puede, los que tuvieron la oportunidad de conocer a Paco Escribano, que cuando yo llegué de Santiago a los 10 años, me acuerdo que en el Teatro Apolo de la Avenida Mella, yo veo un letrero que dice, Paco Escribano. Digo, ¿quién será este Paco? Como que decía, Paco Escribano. Y después fue que me di cuenta, cuando comenzó a hacer el programa, Que era un apellido. que era su apellido, Y Paco Escribano. ya. Pero Freddy es una figura que se sale del molde completamente. Bien. Los dos han dejado el ejemplo extraordinario de que nuestra juventud dominicana tiene valores que no perecerán, que seguirán siendo modelos a seguir. Bien. Don Elis, gracias por estar con nosotros en la hora 22. Y qué satisfacción siento porque tengo la posibilidad de decirle a usted gracias por haber venido aquí. Gracias, don Elis. Gracias por haberme tenido, a ti, a verte de nuevo después de tantos años, y a la figura que comparte contigo y comparte con el país, porque su nombre es Abinader. Sí, sí, el original. Bien, señores, hasta la próxima y hoy tuvimos el placer y la satisfacción de compartir un conversatorio con don Elis Pérez. Hasta la próxima.